Ok. Andrea, ¿se escucha bien? Buenos días. Se están conectando Profe Parodi, Daniela Charris, Teo Campuzano, Nena Rojas, Lady Lozada, Andrea Sotelo, Harold, Fátima, Fernando, 1995. Muy buenos días para todos. Qué alegría poder contar con la participación de ustedes a esta hora de la mañana. Estamos haciendo un ejercicio muy académico. Hola Fernando, un abrazo también para ti. Oviedo, Lina también nos está saludando a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias a todos por conectarse a este en vivo que estamos haciendo hoy con la doctora Andrea Sotelo para trabajar, hola Alexandra, para trabajar temas relacionados con el autismo, un tema que interesa muchísimo a los padres, particularmente los que tienen niños entre el primer año de vida y los 10 años. También nos saluda Ninfa a esta hora de la mañana. Buenos días Ninfa, Marena también nos está saludando. Bueno, ya somos 30, rápidamente ya hay conectados 30 personas y estoy seguro que van a ser muchos más. Hola Lisette, ¿cómo estás? Gracias por conectarte con nosotros. Hola Lucía, qué alegría verte aquí con nosotros. Gracias Fátima, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? 32 personas, se está uniendo también Dayana Rodríguez a esta hora a la transmisión y también Katy González, la profesora Alvis Leal también. Yese también se une a nosotros. Buenos días, ¿cómo están? Ya dentro de unos minuticos vamos a hacer conexión con Andrea, con la doctora Andrea Sotelo, que es la persona con la que vamos a conversar hoy sobre el tema de el autismo. Es un tema supremamente interesante, un tema que preocupa a los padres de familia, preocupa también a los docentes y preocupa muchísimo también a todos los adultos y también a los psicólogos. Nosotros necesitamos seguir reinventando y repensando cada una de las estrategias para un buen diagnóstico y sobre todo para una excelente intervención. Y justamente eso es lo que vamos a abordar hoy con Andrea, que tiene una experiencia bastante amplia en el manejo del autismo, del trastorno del espectro autista, y eso esperamos que pues sea de beneficio para todos y que podamos aprovechar al máximo cada una de las observaciones que Andrea nos va a plantear, cada una de las ideas que nos va a compartir. Bueno, la idea es que también podamos ser muy participativos y vamos a estar muy atentos a sus preguntas y en la medida de lo posible vamos a permitir enseguida dar respuesta a algunas de esas inquietudes. Voy a tratar de agruparlas en las mejores, digamos por grupos de preguntas y las presento a la experta para que ella pueda contestarlo. Hola Notas de Yek, gracias por conectarte con nosotros. Jorge también, Shawnee, Patito también se conecta hasta ahora, Eli Cogollo también. Josmi también se está uniendo, Katy González está también con nosotros, ya somos 40 personas aquí. Dayana Rodríguez nos saluda, Mefi Bosé nos saluda también Alvis, nos saluda Karen. Bueno, muchísima gente nos está saludando, se une a este momento Omaira Pardo, Ana Lucy también está conectada con nosotros, Daniel también está conectada con nosotros. Bueno, un grupo bastante amplio. Ya vamos en 42 personas y aún no hemos iniciado formalmente la presentación, así que muchísimas gracias a todos los que están conectando y esperamos que este sea un ciclo de conferencias, o sea, vamos a tener muchos conversatorios con expertos. Ya por allí les tengo otro de clínica muy interesante. Vamos a hablar sobre temas de distorsiones cognitivas, trampas vitales, cómo favorecer el crecimiento personal a través de un autoentrenamiento. Entonces ese ejercicio estamos planteándolo, vamos a seguirlo alimentando. Hoy queremos empezar con Andrea Sotelo. Voy a hacer conexión con Andrea en este momento. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando a esta hora. Sé que va a ser muy interesante este conversatorio. Andrea es una persona que tiene unas ideas muy... Como lo he dicho al inicio, esto va a favorecer tanto a padres de familia como a docentes y psicólogos que nos interesa conocer mucho sobre este tema. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenos días para todos. Buenas tardes para los que están en Argentina ya. 11 de la mañana Colombia, 1 de la tarde en Argentina. Bueno, Argentina. había olvidado decirles que
que justamente Andrea se encuentra en Argentina. Andrea es psicóloga, egresada de la Universidad del Magdalena, de ahí nos conocemos. Es especialista en neuropsicopedagogía y actualmente está cursando un doctorado en psicología con orientación en neurociencias cognitivas aplicadas en Buenos Aires. Entonces, Sí. bueno, súper contento de estar aquí contigo, Andrea. Y va a ser un espacio como muy, muy productivo. Mira que ya vamos en 50 personas conectadas. Yo Sí, pensé, va a ser un poco, como lo hicimos así, lo anunciamos con muy poco tiempo, pero fíjate que ahí está la gente, sobre todo porque este es un tema que interesa muchísimo, el tema del sí. autismo. Andrea, les comentaba que, bueno, muchos padres de familia se inquietan demasiado cuando tienen niños entre 1 y 10 años porque siempre están atentos al comportamiento, entonces a veces observan que hay características del lenguaje que le llaman poderosamente la atención. Otras veces la comunicación verbal y no verbal no es como digamos, la que se ve con generalidad o la que es frecuente, para no La que hablar se de normalidad y espera. anormalidad, sino la que se espera exactamente. Entonces, muchos papás se preocupan por ese tema, también se preocupan por los comportamientos estereotipados. Y bueno, y cuando ya empezamos a mirar esas características, empezamos a plantearnos un gran interrogante. ¿Será autismo? Entonces, yo quiero que empecemos este diálogo con todos nuestros seguidores hablando sobre qué es eso de autismo, a qué le llamamos autismo propiamente dicho. Bueno, Oscar, si me lo permite, yo quisiera también saludar. Veo muchas personas que se lograron Claro, conectar. adelante, adelante. Como tú dices, veo estudiantes, veo docentes que conocí en mi experiencia inicial en educación. Ayer, como tú dices, rápidamente traté de contactar a algunos a través de sus rectores, directivos, como para que compartieran y lo extendieran a padres de familia. Veo Sí, estudiantes que me acompañaron pues en la UCC el año pasado y este año. Y bueno, me alegra ver que han aceptado la invitación y como tú dices, me responde precisamente esa idea de que es un tema muy necesario, que hay muchas cosas que la ciencia ha adelantado, hay muchos hallazgos en investigación, pero lamentablemente incluso los conocimientos que teníamos hace años aún siguen un poco distorsionados, las personas lo han entendido de una forma no tan clara y se tiende a confundir, como tú dices precisamente, lenguaje, desarrollo, aprendizaje, todo es una mezcla y la idea es poder despejar y aclarar, poder separar las condiciones y tener una mirada un poco más clara, atenta. En un encuentro anterior contigo decíamos no alertarnos, no caer en pánico, pero sí estar muy atentos para poder ocuparnos. De pronto, si alguna de las cosas que conversamos hoy yo las noto en mi hijo, en un familiar o los docentes que están conectados lo noto en mis estudiantes, no ir a generar el rótulo o decir, ay, ese niño es autista, parece ser autista, no, sino hacer una invitación, un llamado a que los profesionales lo evalúen y sean ellos los que puedan decidir y determinar y decir, no, no, por el contrario, vamos a darle espera al desarrollo o realmente tenemos que iniciar el proceso de valoración. excelente. Bueno, ya tenemos 85 personas conectadas. Entonces, Sí, justamente ese planteamiento inicial, ¿a qué le llamamos autismo? ¿A qué le llamamos bueno, autismo? autismo es una condición del neurodesarrollo, es un trastorno, por eso hay que tratar mucho con cuidado la etiqueta. Es una condición que tiene unas características propias en todo el desarrollo. Antes estaba catalogado en el DSM-4, el manual diagnóstico anterior, como trastornos generalizados del desarrollo y lo que encontrábamos allí era una categorización según la profundidad o gravedad y manifestación del trastorno. Pero en el último manual diagnóstico se le reconoció como un diagnóstico único especial, se abrió como un capítulo solamente para él, reconociendo que este autismo responde a un espectro. Es un abanico de colores, es un abanico de condiciones que si bien tienen unas deficiencias o unos retrasos en el desarrollo en áreas generalizadas, que por ejemplo el lenguaje esté un poco más arriba, pero las funciones ejecutivas no tanto, entre manifestación del autismo esto varía mucho, es así.
tenemos las categorías generales, pero vemos siempre una escaladita, algunos más con esto, otros más debilidades, más fortalezas que les compensan, y es lo que hace que nosotros precisamente a veces nos confundamos, porque algunos tienen todas las funciones así, pero alguna está por debajo, y eso solamente nos lo dice la valoración clínica, la valoración especializada en estos casos que de pronto no son tan claros de dilucir. Pero para cerrar la pregunta, el autismo es un trastorno crónico, no tiene cura. Se puede habilitar o rehabilitar algunas funciones para mejorar el bienestar, el desarrollo y el desenvolvimiento de una persona con esta condición, y pertenece necesariamente a las condiciones del neurodesarrollo. Esto no es que voy a llevar al niño al clínico para que a ver si él mejora y desea hacer, no hacerme tantas pataletas, a ver si de pronto su actitud frente a los demás mejora. No, esto no es un tema solamente del manejo emocional, no es una cosa que ellos quieran. De hecho, una característica clave en el autismo es que no hay intencionalidad. Carecen de eso, es un dispositivo principal. Entonces, de pronto, tratar de promover desde otras áreas o desde otra mirada que él quiera hacer es muy difícil. Necesitan programas muy específicos de los cuales espero que podamos hablar, y entrenamientos muy específicos para poder nosotros ver mejoras en su comportamiento. ¿Sí? Partir de eso, que esto no es un tema de querer, intencional, es un tema del desarrollo, es netamente cerebral y sensitivo, y no podemos hacer más que habilitar funciones o rehabilitarlas para que haya una evolución en él. Bueno, me gusta muchísimo esa definición. Es una condición. Usted decía Es hace un una momento, es condición. una condición y bueno, y se constituye en un trastorno o una entidad clínica toda vez que reúne unos síntomas y unos signos, ¿verdad? Y como confluyen esos signos y síntomas, pues se puede configurar o se puede hablar de un trastorno propiamente dicho. Pero fíjese, doctora, me llama mucho la atención, Andrea, que tú dices, es un espectro con variantes, con muchos, digamos, con niveles de desempeño diferentes. Puede haber un nivel de desempeño en comunicación eh, Muy medianamente funcional. funcional, pero puede, en el tema sensitivo y en la hipersensibilidad sensorial puede estar altísimo. Podríamos encontrar Es, eso, ¿cierto? exacto. Entonces, es un espectro y eso lleva a que no podemos creer que todos van a tener el mismo comportamiento y que todos pueden ser etiquetados de la o pueden ser denominados de la misma forma. Pero es un espectro. Me gustaría, Andrea, que nos hablaras un poco sobre qué es lo que podemos encontrar en ese espectro, o sea, cómo podemos ver esos niveles. Bueno, de pronto las personas que están acá conectadas han escuchado cuando mencionan autismo o ven a una persona con algunas características, los componentes de socialización, ¿cierto? Algunos autores lo definen como una condición de intraversión, o sea, es una persona que está muy ensimismada, pareciera que nada de lo que ocurre en el Así es. entorno le interesa, y por más que uno busque traerlo a este medio, comunicarse con él, es casi imposible porque está sencillamente como cerrado en su propia mente, y ya vamos a hablar por qué, ¿cierto? Esto no es que no quiera, son unas condiciones que no se dan, y por eso, y ellos viven así y pareciera que les es cómodo estar así. De hecho, que las personas lo quieran traer a ese mundo externo es lo que los perturba y a veces los hace salirse como de su control, o de su estado normal. Bueno, las áreas que encontramos afectadas, como bien lo decimos, ¿cuáles son? El lenguaje, las funciones ejecutivas. Algunas personas lo conocemos, las funciones ejecutivas es apenas un apéndice de lo que es atención. Vemos también desorganización en la interacción y el trato social, lo que decimos, poco interés de pronto en transmitir sus intereses, sus pensamientos, sentimientos, vincularse con situaciones con los otros. También vemos una dificultad física motora, chicos que de pronto tienen torpeza motora marcada, mucha dificultad para la coordinación oculomanual, la escritura, jugar, tomar una pelota de pronto, patearla, parte de que de pronto no ni siquiera les interesa hacerlo, pero también hay una realidad y es que no tienen las habilidades motrices para poder hacer la tarea con efectividad. Y también tenemos una
toda una vertiente de la desintegración sensorial. Este tema, Oscar, lenguaje, funciones ejecutivas y sensorial son los tres elementos que creo que hemos avanzado muchísimo en la investigación y nos permiten hoy día entender un poco más porque habla un poquito más, porque de pronto si escucha un ruido se inquieta, se comienza a golpear, porque de pronto vemos a niños con estas condiciones sentaditos mirando como al vacío, o cuando tienen un juguete en sus manos, porque no comienzan a jugar lo que normalmente hacen los niños, sino se quedan mirándolo y ahí, y tú dices, pero ¿qué estará pensando? ¿Sí? Entonces, son estas tres condiciones principales las que explican precisamente esa conducta típica. Lenguaje, y más que el lenguaje, la comunicación, las funciones ejecutivas acompañadas de todo lo que es la flexibilidad cognitiva, la anticipación, y también tenemos toda la parte sensorial, ¿sí? No sé si queramos pasar propiamente ya estas funciones para explicar algunas cosas allí o tengas algunas preguntas. Una pregunta y enseguida pasamos al tema concreto sobre estas características clínicas, ¿verdad? Que nos estás describiendo en detalle. Es muy importante para todos los que están escuchándonos que se pueda tener claridad sobre cada característica diagnóstica que nos ha mencionado Andrea. Esas características son las que nos permiten definir si hay la presencia del trastorno o no existe presencia del trastorno. Muchos padres de familia se preguntan, bueno, ¿mi hijo tendrá autismo o tendrá un trastorno del aprendizaje? Esa es una pregunta y muchos de ellos, digamos, en términos como generales, sabemos que los trastornos del aprendizaje presentan una funcionalidad mucho más amplia que la que podría tener un trastorno del neurodesarrollo. Entonces muchos padres de familia están como inquietos y preocupados por eso. Quieren saber exactamente qué diferencias podrían existir entre un trastorno del espectro autista o un trastorno del neurodesarrollo y un trastorno del aprendizaje. Bueno, los trastornos del aprendizaje generalmente son trastornos de comorbilidad, es decir, vienen acompañados de otras condiciones de neurodesarrollo, generalmente el lenguaje, ¿cierto? Entonces siempre vamos a tener un correlato clínico donde el lenguaje y la motricidad estén presentes. Mi hijo no habló en los momentos adecuados. Yo ya voy a dar unos elementos del lenguaje aún más específicos que le van a servir a los papás, o van a decir, mi hijo no gateó, ¿sí? No hizo esa marcha en rodillas y manos, sino de una vez caminó o de pronto fue muy tarde. Los trastornos del aprendizaje son condiciones deficitorias, dificultades, pero en el ejercicio de una tarea escolar. Es decir, a la hora de escribir, leer, tener que hacer cálculos matemáticos, tener que aprenderse ciertas fórmulas y poder dar respuesta a las nociones de cantidades y números. Entonces, los trastornos del aprendizaje podemos decir que más bien acompañan o se va a ver muy presente, es casi que alguno de también los síntomas que identificamos en los niños con autismo o cualquier trastorno del desarrollo como el lenguaje y el motriz. Cada que encontramos estas condiciones, ya como profesionales, los docentes en las instituciones, siempre que le dicen, no, acabamos de ingresar un niño con posible o con rasgos autistas, con el espectro autista, o tenemos un chico con trastorno en el lenguaje, trastorno sensorial, trastorno de desarrollo motriz, ya de entrada lo que podemos hacer en esas instituciones es saber que va a ser un chico que cuando comience a leer, escribir y hacer ejercicios matemáticos va a necesitar nuestro apoyo, o sea, va a necesitar un método de enseñanza diferente. ¿Qué pasa con el lenguaje, por ejemplo, en el autismo? Todos, creo que los que estamos aquí, hemos tenido la dicha de tener algún bebé cerca, ¿cierto? Poder verlo desde que nace, así como digo yo, recién salido del horno, y poder verlo, ojalá hasta los 3, 4 años, y uno decir, uy, cómo ha crecido, qué inteligente es, cómo ha cambiado, ¿cierto? Y uno mismo, esto es como una función biológica innata con la que viene el hombre, uno sin saberlo, va intuyendo el nivel del desarrollo de ese bebé. Por ejemplo, Oscar, y a los que nos están escuchando hoy, cuando el bebé nace,
se espera, es lo que uno espera, o lo neurotípico, es que a los 2 meses los bebés puedan comenzar a tener contacto visual. Entonces, uno cuando tiene un bebecito de 2 meses, es instintivo, uno siempre lo mira y el niño hace el contacto visual. Él te puede mirar a los ojos y tú sientes que de alguna manera estás conectado con él, ¿cierto? Cuando él va creciendo, a los 3 meses más o menos, los niños comienzan a sonreír. Eso tiene toda una explicación del desarrollo. El desarrollo motriz está más desarrollado, entonces les permite entender y hacer la sonrisa antes. ¿Por qué doy las fechas? Porque no es que ahora acabo de nacer mi sobrino, voy a ver, ay, no se sonríe, qué problema. No, no. Esperamos que entre los 3 meses Sí, ellos sean capaces, sí, sean capaces de comenzar a sonreírte, pero no sonreír solamente solos, sino responder con la sonrisa cuando tú los miras. Lo miras y él te sonríe porque tú le sonríes, o él naturalmente te sonríe y tú dices, ay, mira qué lindo, qué tierno, se enamoró de mí, ¿cierto? Son cosas que normalmente decimos. Más adelante encontramos esta parte solamente de comunicación, Oscar, como para que la gente entienda o se vaya orientando. muy bien. La atención social, es decir, el bebé tú lo tienes acá y comienzas a hablar con tu pareja, con un familiar, con un vecino, no sé, y él enseguida presta atención. Está atento a qué es lo que está pasando, quién llegó, mira, observa, sonríe, interactúa. Alrededor de los 5 meses, los niños ya tienen la capacidad de tener de alguna manera comunicación social, están atentos, no hablan. Todavía no ha comenzado el proceso en algunos de balbucear. Esas son fases posteriores, pero ya por lo menos está atento que hubo un cambio en el ambiente y quiere conectarse con eso. Entonces, si tú estás hablando con alguien y no es, ay, mira, ve, tan chismoso, está escuchando lo que te estoy contando. Claro, porque ellos ya están aprendiendo las nociones de comunicación social. Entienden que la comunicación no es solamente conmigo, sino que con otras personas, y que no solamente estoy yo en esa comunicación, sino pueden haber una serie de personas más. También en esa fase comienzan a entender las pausas y los turnos. Entienden que para yo poder hablar, ¿cierto? Te tengo que dejar hablar a ti, luego tú terminas de hablar y luego comienzo a hablar yo, y de pronto se integra otra persona. Cuando ya ellos balbucean, si ustedes lo han hecho con los bebés, ellos comienzan ma, ña, 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 y paran como esperando que tú le respondas, sea con palabras o también con balbuceo. Así es. Ellos ya a esa edad, a esos meses, entienden que hay una pausa para darse la comunicación. Tú no la entiendes, tal vez ellos sí te entienden, aunque no tienen las palabras, entienden, tienen capacidad comunicativa, y por eso te dan la pausa, como, bueno, ya hablé yo, ahora sigue tú. ¿Por qué me quiero detener acá y por qué he explicado un poco más? Aquí, a partir de los 5 meses, los papás que tienen chicos con síndromes autistas, cuando van al especialista, es cuando el neuropsicólogo, el neurólogo o cualquier especialista al fono le comienza a preguntar, bueno, ¿y tu niño a los tantos meses hacía esto? Si tú le hablabas, te prestaba atención, te miraba, te sonría. De hecho, los listados de diagnóstico traen las preguntas muy específicas, que también lo hacía o no. Entonces, cuando yo identifique que mi hijo definitivamente no tiene interés, o sea, yo lo miro y él no me sigue la mirada, por más que yo le sonría, y esto no es una única vez, sino todos los días durante 5 meses, mi hijo todavía no me sigue esta pausa, no tiene la intención de balbucearme, no se sonríe conmigo ni con nadie, yo comienzo a preocuparme. Más adelante, alrededor de los 7 meses, hay una función muy bonita, Oscar, que es de lo que se habla hoy en neurociencias y tiene que ver con la teoría de la mente, que es la mirada conjunta o la atención conjunta. Es cuando yo le muestro al niño un juguete y le digo, mira, mi amor, yo le compro. Nosotros con los niños le queremos comprar de todo, ¿cierto? Juguetes que ya vienen adaptados para las edades, dicen +3, +2, tantos meses, pero el tema es que yo le muestro algo y él también lo mire. O sea, ya sale de mirarme a mí y de mirar a la otra persona, sino que se fija en lo que yo le muestro. O si yo cojo, por ejemplo, tomo el celular y voy a llamar, él se queda mirando el celular, como diciendo, ¿qué estás haciendo? Yo también me intereso por eso, y eso se llama atención conjunta, y en la comunicación también lo hay. ¿Por qué es importante? Cuando yo
me intereso en lo que el otro hace o en lo que el otro está diciendo, es una forma de aprendizaje rápido. Si yo aprendo lo que tú sabes, yo aprendo Claro. más rápido, ¿cierto? En estos niños, los niños con autismo, una de las cosas que generalmente les falla es eso. Tú le puedes mostrar algo, están en clase y tú les puedes estar hablando de un tema, pero simplemente no tienen las funciones de atención conjunta, entonces no le interesa. Tú le puedes dar el experimento y él no se vincula, no porque no quiera, sino porque no le interesa el objeto que le estás presentando o lo que estás haciendo. Eso se puede habilitar. Son funciones que si no están desarrolladas, se pueden habilitar con unas expectativas, pues. ¿Tienes alguna Justamente, pregunta? sí, justamente sobre eso que estás mencionando, nos lleva a pensar que por qué, o nos justifica por qué muchos padres de familia creen que sus hijos son hipoacúsicos, es decir, que tienen dificultades auditivas. Muchas veces creen Eso. que son sordos. Eh, Entonces, eh, tú, tú perdón. nos puedes contar mucho más sobre eso. Perdón. Sí, de hecho, cuando uno escucha el relato del padre, él no me respondía el nombre, yo le ponía sonidos y le hablaba y él no despistaba. Esto no quiere decir, por eso los niños con este síndrome, primero, lo primero que tienen que hacer los padres es pedir una valoración auditiva, que definitivamente no haya una dificultad auditiva, es decir, del canal sensitivo. Hay estructuralmente y todo el canal nervioso está dispuesto para que él escuche. Y en efecto él escucha, Oscar, ellos escuchan. ¿Qué pasa? No les interesa comunicarse. Ya es diferente, es comunicación. Ya ahí no estamos hablando de escucha, que es un sentido propio para poder comunicarme. Es que simplemente en esta parte de atención conjunta no les interesa, no tienen la necesidad o el deseo de comunicarte, ay, tan bonito, y también quedárselo de pronto viendo, ¿sí? Entonces son estas diferencias que vemos acá. Entonces, Eh, una recomendación puntual en este caso es, si tu hijo está presentando alguna de estas características, lo primero es una valoración fonoaudiológica, una Pedirle, valoración auditiva. de hecho, Oscar, en estos días estábamos en una clase del doctorado y trajeron una doctora muy especialista en el tema del lenguaje, solamente el lenguaje, no autismo, el lenguaje, y algo que salía a relucir entre todos los neuropsicólogos era que los padres normalmente llevan a los hijos oportunamente, pues nos preocupamos, ¿no? Lo llevamos y el médico a veces nos dice, no, eso no es nada, hay que esperar que se desarrolle, pero mujer o papá, no te ocupes, déjalo que crezca, déjalo que desarrolle. Sí es verdad, tenemos que estar muy calmados, tranquilos, pero muy atentos. Y si yo veo que ya pasaron los 5, 6, 7, 8 meses, un año, y mi hijo todavía no tiene estas funciones, yo tengo que ser muy amable, muy asertivo y pedirle al doctor, doctor, de verdad, yo entiendo lo que usted me está diciendo, pero le agradecería que me dé tranquilidad, que mi hijo pueda tener una valoración y yo saber oportunamente si es un problema auditivo o de pronto responde a una condición totalmente diferente. Oscar, estamos hablando, lo que les estoy diciendo ahorita, estoy hablando de la fase del lenguaje preverbal. O sea, estoy hablando de fases anteriores a que el niño comience a hablar. Y si de pronto hay un fonoaudiólogo aquí conectado o algún especialista en la materia de lenguaje, sabe que si bien hay funciones que se pueden desarrollar, con terapia de fono se pueden habilitar funciones que no están dadas o se pueden rehabilitar algunas deficiencias en el desarrollo. Pero el tiempo es vital. Cada mes, por eso quise mostrar de mes a mes para que todos veamos cómo es de sensible el desarrollo. De un mes a mes cambia muchísimo. Y esta parte del lenguaje, hay investigaciones que comprueban que hay estructuras del lenguaje como las morfosintácticas, como las pragmáticas, que no se desarrollan. O sea, si yo no lo desarrollé antes de los 6 años, se puede mejorar, pero lamentablemente no se va a alcanzar el nivel típico esperado. O sea, él no va a alcanzar esto que tenemos nosotros aquí en este momento. Una comunicación fluida, donde yo entiendo lo que me quieres decir, donde yo puedo estar atenta a lo que tú me quieres transmitir y te puedo hablar no solo con una buena y correcta pronunciación, sino te puedo estructurar una frase que tú digas, ah, mira, ella es de la costa, ella es del interior del país, ella es argentina,
por la forma en que se comunica. Igual pasa en cualquier lenguaje, en el inglés, en el francés, en el italiano, en el ruso, cualquier lenguaje tiene su estructura. Entonces, si yo no desarrollo esto antes de los 6 años, difícilmente van a alcanzar este nivel de fluidez. O sea, tendríamos que comenzar a pensar en nivel de fluidez más que funcionabilidad. Ellos se pueden comunicar. Esa siempre va a ser la intención de la rehabilitación o del acompañamiento terapéutico, pero lamentablemente habrán chicos con los que no se podrá alcanzar un nivel de fluidez y nuestro propósito terapéutico será por lo menos que se comunique, por lo menos que se salga de sí y pueda interactuar con las personas y pueda dar a conocer sus necesidades y entender un poco las de los otros. Pero habrán chicos con los que yo no le puedo esperar que se comunique así como nosotros, porque sencillamente hubo funciones que no se habilitaron en su momento y tampoco se iban a habilitar, ¿no? También hay un componente de qué la constitución cerebral, qué te va a permitir y qué no. ¿Y eso quién lo dice? La valoración técnica, las pruebas técnicas como tal. Oscar, Bueno, sí. perdóname que te interrumpa. Has dicho entonces, es fundamental el tema del diagnóstico temprano. O sea, eso va a facilitar, o sea, lo que podamos hacer por él antes de los 6 años en el tema del lenguaje va a ser crucial. Aunque reconocemos que estructuralmente, o digamos, de forma estructural biológica, habrá la posibilidad de algunos desarrollos y otros no serán posibles. Eso es lo que usted nos ha dicho y creo que queda muy claro. Depende del espectro también. Eso es lo que lo va a También, decir qué tanto. El espectro te va a decir qué tanto puedes esperar tú de ese niño y qué cosas no. Ok, entonces justamente en relación con eso hay dos preguntas y una la están formulando en este instante y me parece muy importante enseguida contestarla. Aparecía el concepto de el síndrome de Asperger, que eso ahora se entiende dentro del espectro autista, pues yo sé que tú lo vas a explicar mucho mejor y hay muchas veces que el chico ha podido desarrollar algunas funciones, pero parece que después de un tiempo esas funciones desarrolladas empiezan a retroceder, una regresión, donde el chico va perdiendo algunas funciones. ¿Eso ocurre en el autismo? Normalmente en el autismo, como en cualquier trastorno, uno puede tener aciertos y mejoras y de repente por algunas condiciones ambientales o personales retroceder un poco, pero la función no desaparece. Quiero señalar acá que en el autismo las funciones ya desarrolladas no van a desaparecer y si desaparecen tengo que ir a revisión del diagnóstico. Tal vez no estamos frente a un autismo, sino podemos estar ante alguna otra condición del neurodesarrollo, como lo es, por ejemplo, el síndrome de Rett, que es un síndrome que tiene manifestaciones muy parecidas, pero en él lo que vemos es que las funciones se desarrollaron, se habilitaron, llegó a un nivel y de repente comenzaron a retroceder o dejaron de funcionar. Entonces es importante poder hacer una distinción en él. Y puede incluso alterarse esto mismo que estamos diciendo del autismo y por eso es que se confunde. Pero en el autismo no es como que el chico ya logró este nivel y de repente me regresa, no. En el autismo en realidad si no hay rehabilitación de pronto se mantiene en su nivel y con la rehabilitación él debe subir. Frente al Asperger, precisamente por eso en esta nueva clasificación ya no está. Y quiero hacer un llamado a los padres que de pronto tienen chicos con diagnóstico de Asperger o alguna subcategoría del autismo, es que pidan, por favor, la revaloración, porque a partir de la valoración actual, la clasificación, lo que te va a decir es un nivel de funcionabilidad y de él va a depender todo el equipo interdisciplinario. Entonces, es importante que los que tengamos diagnósticos anteriores busquemos que el centro de salud, los profesionales que lo están atendiendo, revisen su nueva clasificación y te puedan dar una clasificación más óptima a su nivel. Vas a poder entender y vas a poder trabajar mucho mejor desde allí que saber si es Asperger o no. En el Asperger casi no se encuentran trastornos en el lenguaje, porque son chicos que tienen condiciones excepcionales, tienen niveles de desarrollo superiores que de pronto incluso que las demás personas, los neurotípicos llamamos, como tú, yo,
otras personas, son personas que tienen unas capacidades excepcionales, ya sean visuales, de su procesamiento, especialmente en el lenguaje. De hecho, los niños Asperger suelen camuflarse por eso entre el espectro, porque son personas muy elocuentes, te hablan muchísimo y con palabras muy técnicas, porque tienen una capacidad de memoria visual y auditiva superior, entonces son capaces de traer al discurso esto. Pero ¿qué notas, por ejemplo, en los niños Asperger? El discurso no está acompañado de emocionalidad, no hace esto que estamos haciendo tú y yo, como que le subo, le bajo, me conecto, me animo, sino siempre es un discurso pareciera muy intelectual, muy plano siempre, muy mantenido en su tonalidad, y de pronto no entiende algunos modismos, no entiende el sarcasmo, el chiste, y tú dices, ay, es tan intelectual que los chistes no le llaman la atención. No, no es que la intelectualidad tenga que ver con la calidad de los chistes, sino que tiene funciones en su lenguaje, como ya lo mencioné, que de pronto no le llaman la atención. No entiendo ese chiste, ¿por qué me debería hacer reír? No le entiendo. Es capaz de entender la oración, pero dice, pero ¿por qué te es gracioso? O simplemente no se ríen. Y tú, o el común, cuando no conocemos esto, decimos, no, yo definitivamente no me puedo sentar a hablar con él porque lo que yo digo no le interesa, soy inferior a lo que él piensa. Y no es eso, es que es una manifestación de su comunicación que lo hace ser diferente. Los chicos Asperger también a veces los entendemos como comportamientos poco típicos. Ellos tienen una condición de intereses muy particular. Por ejemplo, vemos los chicos Asperger que de pronto se interesan, por ejemplo, en estudiar temas como la Segunda Guerra Mundial. Y te pueden dar mucha información sobre ellos y te pueden dar datos que tal vez en la vida tú alcances a estudiar porque ellos se fijan demasiado en algo, se hacen súper expertos. Así como también vemos chicos Asperger con unas habilidades en la pintura, habilidades motrices, incluso cuando decimos que es una de las características que se ven afectadas en el desarrollo, motrices excepcionales, y tú puedes decir, no me parece, porque dada que ellos tienen unas condiciones de desarrollo más compensadas, podemos decirlo así, les permite funcionar en un entorno social, pero siempre se va a entender a esa persona como una persona extraña, dice como, no se conecta tanto con la gente, no tiene tantos amigos, es un poco introvertido. Ojo, no es que vamos a tomar a todas las personas que tenemos así, que realmente de pronto son un poco asociales, no les gusta interactuar mucho, tiene Asperger. No, yo sí lo veía muy bueno para las matemáticas y aparte no se relaciona, eso es Asperger. No, necesita una valoración. De hecho, Oscar, en la evaluación clínica hay escalas propiamente para Asperger, para diferenciar si hay un autismo, pero para llegar allá es porque ya yo he encontrado en la valoración signos en estas habilidades que me llaman la atención y digo, sí, por eso es espectro, estoy frente a un autismo, pero es de muy alto funcionamiento, es muy funcional. Entonces es lo que anteriormente conocemos como Asperger. Ok. Alguien pregunta sobre si aparece la clasificación diagnóstica de síndrome de Asperger. Pues tú has sido claro en decir no. que en el actual DSM-5 no aparece ese diagnóstico, sino que aparece el trastorno del espectro autista. Muy bien. Sí. Bueno, vamos a avanzar enseguida a la explicación de por qué se da, bueno, cuáles podrían ser las explicaciones sobre por qué aparece el autismo, por qué aparece el espectro autista. Bueno. Y bueno, vamos avanzando porque el tiempo nos estamos emocionando con este tema y la gente está conectada. 113 personas hemos mantenido en la transmisión, todos allí conectados. Bueno, algo que a mí me atrajo mucho a estudiar el autismo porque me sacó de lo que convencionalmente nos instruyen y conocemos, es la integración sensorial o la desintegración sensorial. Para los que están aquí conectados, yo les quiero preguntar, ¿cuántos sentidos conocemos? ¿Cuántos sentidos creen que tenemos? En el colegio nos los enseñaron. En el colegio nos enseñaron que teníamos 5 sentidos, ¿no? El visual, el auditivo, el olfativo, el gustativo y el táctil. Y nos enseñaron que ya, hasta incluso a veces en las universidades,
así nos enseñan, los 5 sentidos básicos y hacemos experimentos sobre esos 5. Pero realmente hoy la investigación, impulsados por los terapistas ocupacionales, porque claro, son ellos los que se enfrentan a estos retos, han identificado 2 sentidos adicionales. No lo sabía. 7. Son 7 sentidos real y bueno, faltará encontrar cuáles más, porque hasta acá es donde va la ciencia, pero realmente tenemos 7 sentidos adicionales a los que he mencionado. Ya las mujeres no podremos decir, ay, se me despertó el 6º sentido, tendremos que decir el 8º sentido, porque comúnmente tenemos 7. ¿Cuáles son esos 2 adicionales? El sentido propioceptivo y el sentido vestibular. El sentido propioceptivo, los que somos psicólogos o de áreas afines, hemos escuchado que es la capacidad que tiene el cuerpo para hacer una lectura de sí misma. Cuando tengo hambre, cuando tengo sed, cuando estoy cansado. Bueno, de pronto algunas personas se habían preguntado, ¿y yo cómo sé que tengo hambre? ¿Y yo cómo sé que el estómago ya está vacío? Si no tengo gastritis. Eso lo habilita el sentido propioceptivo. Los chicos un automonitoreo. Es un automonitoreo articular, óseo, muscular y de todos nuestros órganos, todas nuestras entrañas. Ay, me dio escalofrío. Ese es el sentido propioceptivo que está actuando y te está diciendo, esto es para los docentes. Cuando los chicos, siempre nos dicen, un chico que no desayuna no aprende igual. Claro, hay toda una explicación nutricional y del aprestamiento de la atención, pero también es por esto, porque el sistema propioceptivo se activa tanto que le mantiene diciendo al niño, tienes hambre, tienes hambre, tienes hambre, y lo desconcentra totalmente porque él se centra en esto. Los chicos con autismo, Oscar, no tienen lamentablemente desarrollado estas funciones. Otra función que tampoco tienen muy bien desarrolladas es el mecanismo vestibular. Para los que no saben, el mecanismo vestibular fisiológicamente está ubicado cerca al oído. Es el que nos permite sentir el movimiento, sentir que cambié de un lugar a otro, sentir cuando el ascensor sube y para, sentir cuando el vehículo baja y siento un vacío acá, es el sentido vestibular. El avión. El avión, cuando ay, Dios mío, a todos nos mata. Cuando va a aterrizar, me echó para atrás y enseguida siento la gravedad. Es el sentido vestibular, es lo que maneja esto, la gravedad. Entender que estás bajo una gravedad y que cuando se altera algo de eso, tu cuerpo va a responder a él. ¿Qué condiciones encontramos en estas alteraciones? Cuando la alteración es por el sentido propioceptivo, vamos a encontrar desórdenes de lo sensorial. Entonces encontramos chicos en el espectro autista que de pronto les gusta sentir. Entonces, como tienen alterado este sentido propioceptivo, es decir, sienten un poco diferente el tacto, entonces les encanta quedarse, por ejemplo, con algunas texturas. Y ahí se quedan, ahí se les puede ir horas sintiendo, porque tienen una alteración en esta parte propioceptiva. Normalmente, ¿qué se altera? La orientación y el registro del sentido. O sea, yo puedo saborear, yo puedo escuchar, yo puedo oler, pero cuando entra a mi sistema propioceptivo o no me gusta, o sea, lo siento más que los demás. Por ejemplo, un sabor salado, lo siento súper salado, ¿cierto? Hay un tema de percepción de los sentidos. O escucho un ruido, por más pequeño que sea, una silla crujir. Ellos enseguida se irritan y te lo muestran. Hacen esto normalmente, o algunos, cuando no tienen el entrenamiento del reconocimiento sensorial, es decir, no tienen un autoconocimiento de qué cosas los perturban, qué cosas, sus niveles de tolerancia a ciertas cosas, lo que normalmente es que hacen esto. Y tú los ves que comienzan con otras conductas típicas, que es el balanceo. El balanceo, o se van, o comienzan incluso algunos con conductas de autoagresión, que es cuando nos asustamos, ¿no? Son una de las manifestaciones más bruscas o evidentes que estamos frente a un autismo.
¿Qué pasa diferente en el sentido propioceptivo, en el sentido vestibular, perdón? Encontraremos desórdenes motores. Entonces son chicos que, por ejemplo, tienen torpeza motora, ustedes lo ven caminar y no hacen el balanceo manos-piernas. Saben que nosotros vamos en la marcha. Son chicos que cuando caminan tienen torpeza al caminar, suelen golpearse con algunos objetos. Obviamente tienen pésimo desempeño en las habilidades, en las actividades físicas, pero también vemos algunas manifestaciones en estos chicos que no les gusta sentir el peso de la gravedad, entonces comienzan a caminar en punticas. Son chicos que tú lo ves todo el tiempo caminando en punticas, 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 y tú como que, y como no sabemos qué le pasa, no sabemos qué es lo que le está, qué área tiene afectada, entonces yo quiero corregirlo y llevarlo a lo normal. No, pero no hagas eso, camina bien, que yo ya te enseñé, no, no es de enseñar, él sabe cómo se camina. Lo que pasa es que la sensación que tiene y la activación de este sentido le dice, esa no es la forma correcta. Es como los que vamos en avión, como decías tú. Sería poco amigable yo decirle a una persona que por primera vez vuela y se tensiona y se echa para atrás y se toma los abdomen y yo decirle, ay, siéntate bien, quédate quieto, esto es normal. No, él siente algo diferente, él siente que algo está mal y siempre va a tratar, el niño autista siempre va a procurar por protegerse, o sea, por regresar a un estado donde se sienta a salvo. Cuando estos sentidos propiamente están alterados, el propioceptivo y el sentido vestibular, los hace sentirse muy en riesgo, se sienten muy incómodos, manifiestan que no les gusta o por el contrario algo les gusta demasiado, las texturas, algunos sonidos. Lo más típico es cuando vemos la hipersensibilidad, que es que no les gusta, pero también cuando los vemos fijados, sobando, probando, niños que se quedan comiendo y no tragan y tú, pero traga, cómete lo que tienes en la boca. Es porque de pronto se están quedando con la sensación que les dan el tacto y en el gusto, o por el contrario, vemos niños en los momentos de comer que lo botan todo, no les gusta, y le vas a dar y no, y cada vez que le pones ese plato que le genera esa sensación, te lo va a rechazar. Y si tú como padre, como cuidador, como docente, no lo sabes, ¿qué vas a hacer? Uno cree que es un problema de crianza, pues, y tú no vas a tratar de corregirlo. Y en la atención de estos chicos con autismo, lo que uno tiene que hacer es evitarle que los terapeutas se encarguen de mejorar y habilitar funciones de resistencia. Pero yo como padre o como cuidador, lo mejor que puedo hacer es entender y si de pronto quitarle la sopita con tantas verduras le ayuda, pues entonces se la licuó. Si eso le genera mejor sensación, pues se la licuó. Ya habrá un momento que la fono me va a decir, no, tenemos que comenzar a integrar alimentos sólidos, carnes, porque si no, el proceso de lenguaje no se le va a dar adecuadamente. Entonces, pero siempre con el acompañamiento terapéutico. Ok, Eso. es muy importante en este punto porque algún padre podría decir, bueno, mi hijo rechaza los alimentos. Es muy importante recordarles que es un conjunto de síntomas, es decir, no es solamente uno de ellos, sino que deben presentarse varios síntomas. Exactamente. Oscar, en la atención, ¿qué cosas podemos nosotros hacer, cierto? Porque aquí se estarán preguntando, no, pero todo es muy especializado, todo depende a tener claridad sobre las áreas. Normalmente con los niños que tienen desintegración sensorial, bueno, yo preparé como 5 cosas básicas que tenemos que hacer con ellos. 1, promover el autoconocimiento. No basta con que yo como padre sepa que a él no le gustan las sopas o no le gusta la carne. Él tiene que saberlo, él tiene que conocer que tiene una alteración en sus sentidos y que puede evitarlas y puede manejarlas. Entonces, lo primero que podemos hacer es que él reconozca, acepte cuáles son sus limitaciones y a partir de ahí le podemos comenzar a fomentar estrategias de compensación para que él se sienta seguro, se sienta tranquilo y se sienta cómodo, sobre todo para que luego no vaya a tener la respuesta que pues, nos preocupa a los padres y es cuando comienzan a autoagredirse o explotan, estallan, ¿cierto? El segundo elemento es promover la autonomía.
hay chicos con unas manifestaciones del espectro poco funcionales que los hace requerir demasiada asistencia para dormir. No sé si hay padres que tienen chicos con esta condición, son chicos que les cuesta mucho alcanzar niveles de sueño REM, es decir, el profundo, siempre tienen un sueño muy superficial por un tema neurosensitivo, no les permite alcanzar ese nivel, son chicos que a veces tienen que medicarlos, entonces son chicos que requieren que lo estén siempre balanceando, sobando para poder dormir y estar tranquilo. Tampoco y todo parte de lo sensitivo, ¿no? Como no les gusta algunas texturas de la ropa, entonces se desvisten, se cambian, cuando tienen dificultades muy marcadas motrices, no se saben abotonar la ropa, no se saben amarrar unos zapatos, entonces son chicos que siempre van a requerir como una asistencia adicional para actividades cotidianas y típicas como es bañarse, vestir, alimentarse, dormir, incluso Oscar, no sé, los que están acá de pronto, si han notado chicos con el espectro autista que no les gusta ir al baño, no, defecar, orinar, para ellos es una sensación muy incómoda. Hay que estar atentos en las etapas de inicial, cuando están bebés, porque normalmente insisten, o sea, es ser persistente en esto, se quitan el pañal, lloran cuando se orinan, que tú dices, no, no se puede ni orinar porque ya enseguida le tengo que cambiar el pañal porque se irrita, se desespera. Es producto de esas condiciones que les estaba hablando un poco antes, pero también puedo estar pendiente en el desarrollo si mi niño o mi hijo tiene estas manifestaciones. Otro punto importante para el acompañamiento en el hogar es trabajar la flexibilidad. Los chicos con autismo tienen en el componente de la atención en sus funciones ejecutivas baja flexibilidad, es decir, les cuesta cambiar de una tarea a otra. Por eso, si tenemos a los niños con autismo, por ejemplo, tienen un vasito acá y están ahí, ellos están tranquilitos ahí, y yo vengo y se lo quito, pero digo, no, ya nos vamos. Él enseguida entra en crisis y te llora y te patalea y te muerde y te ala y te aruña, porque tienen poca capacidad para la flexibilidad, para permitir los cambios. Lo que yo puedo hacer desde allí es anticiparle siempre. Rodrigo, en media hora nos vamos a ir. Rodrigo, recuerda que vas a jugar con ese juguete solo 5 minutos más. Y se lo vuelvo y se lo digo al minuto. Rodrigo, te quedan 4 minutos para jugar con el juguete. Eso no quiere decir que él no vaya a presentar tal vez una crisis cuando no están en tratamiento, pero por lo menos le va a permitir de una forma dirigida por una persona adulta entender la necesidad de que va a haber un cambio. Entonces, es inminente ese cambio, tengo que prepararme para él, nada que hacer. Puede que se irriten, ¿cierto? Por el momento le quitas el vaso y si ya está muy entrenado y tú hiciste una adecuada anticipación, él de pronto lo único que te va a manifestar es que no le gustó, pero lo puedes controlar de una forma mucho mejor. Es importante también en ellos promover la disminución de la conducta disruptiva, créanlo o no, son chicos, por su misma condición, no es que no quieran, es que les duele literalmente hacer algo o no hacerlo, les duele sensitivamente, entonces se vuelven desafiantes, disruptivos, y tú le dices algo y a todos no. No, vamos a cambiar. Rodrigo, vamos a cambiar de clase, ya dejamos artes, ahora vamos a lengua. No quiere, y tú lo llamas y no lo hace. Obviamente hay una explicación neurológica, ¿cierto? Que te sustenta cada cosa, pero nosotros lo entendemos como disruptivos y desafiantes. O, por ejemplo, si tú le quitas el objeto, no sé si les ha pasado, que le quitan el objeto y él, al quitárselo, entonces lo quiere destruir. O al momento que tú se lo vas a quitar, te tira a morder, te araña, te desgarra la ropa, hace la pataleta, ¿cierto? Lo leemos como disruptivos y desafiantes, y aunque hay una explicación de por qué ellos se comportan así, no se lo podemos permitir. Tal vez la palabra suena fuerte, pero con los tiempos en terapia, esto va a mejorar. Es decir, debe ser un propósito de la terapia que estas conductas con el tiempo vayan mejorando.
para que cuando estén en la vida adulta o cuando estén en la escuela se puedan ajustar. Porque un chico con el que tú no puedes compartir, no sé, un juguete, con el que no puedes cambiar de actividad porque enseguida se comporta de esta manera, es una persona con la que tú no te vas a querer juntar, no vas a querer jugar, no vas a querer hablar, porque te demanda un sobreesfuerzo para poder interactuar con él. Entonces, estos son objetivos de terapia. Oscar, un quinto punto es, y con eso termino como lo que podemos hacer tanto en casa como en la escuela, hablando de la flexibilidad y la anticipación, deben tener horarios y una agenda muy clara. Hay técnicas específicas que utilizan pictogramas, se llaman técnica con pictogramas, es decir, las imágenes como el niño comiendo, el niño yendo al baño o con algunos objetos para comunicarse, pero también se usan este tipo de herramientas para explicarle qué va a haber durante el día. Bueno, Rodrigo, ya te levantaste, vamos a poner el sol